Me decía considere los puntos y me daban las coordenadas de los puntos. Pero lo que me pedía analizar era la dependencia o independencia, en este caso analizar si estos vectores son linealmente independientes. Entonces tenemos que empezar por calcular esos vectores y luego analizamos la independencia de esos vectores. Entonces calculamos el vector AB, que es menos 2, 1, 0. El vector BC, que es 1, menos 1, menos 1. Y el vector AC, que es menos 1, 0, menos 1. Ahora sí, dados los vectores, de estos vectores es que teníamos que analizar la dependencia o independencia lineal. Bueno, olvidé decir al inicio, ¿verdad? Que es una pregunta del quiz, pero que no necesariamente a todos les salió, ¿verdad? No todos les salen las mismas combinación de preguntas. Entonces puede ser que a alguno de ustedes no les haya salido esta pregunta. ¿Será un falso o verdadero? Había que decir si esta afirmación era falsa o verdadera. Entonces se calculaban los vectores, como son 3 vectores en R a la 3, entonces tenemos igual cantidad de vectores que de dimensión, podíamos usar el resultado. Simplemente calculamos el determinante de la matriz formada por esos vectores. Ese determinante, en realidad esta matriz que queda aquí es la matriz, recuerden que dos o más, bueno, vectores son linealmente independientes si la ecuación vectorial A por el primer vector más B por el segundo vector, así sucesivamente tiene una única solución, son LI. Si tiene infinitas soluciones, son LD. Este en realidad es el sistema que queda al final, cuando ya uno hace todo el análisis. Entonces, si ese determinante da 0, significa que el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, si da 0, significa que los vectores son LD. Y efectivamente, si hacen el cálculo, ese determinante da 0. Entonces, la conclusión sería que esos vectores son LD. Por lo tanto, la afirmación era falsa. Entonces, había que leer bien porque la cascarita, como decimos, ¿verdad? Del posible error era tomar A, B y C como vectores. Y en realidad son puntos. Y los vectores eran A, B, C y AC. Si yo tomara esto, lo puedo tomar como vector, pero estaría analizando el vector OA, ¿verdad? Anclado en el origen. OB y OC. Entonces, si yo hago el análisis con este punto, estoy analizando otros vectores. Que puede ser que me den LD, que puede ser que me den LI. Son otros vectores. ¿Alguna pregunta? La siguiente pregunta que presenta un poco de problema, en realidad era que había un error en el quiz, había un error, o sea, a la hora de programar la pregunta, se eligió como que esa afirmación era verdadera y en realidad es falsa. Entonces vamos a resolverla para saber por qué es falsa. Yo resolví, de hecho los que me preguntaron, los que hice fue mandarlos a ver el video de nuevo de ese ejemplo, porque yo resolví un ejemplo muy similar en clase. Voy a volverlo voy a resolverlo ahora para que quede bien claro, pero en realidad ya habíamos resuelto uno muy parecido. Entonces me dan una lista de vectores, 3 vectores. Vean que yo no conozco la dimensión, pueden ser dimensión 2, 3, 4, cualquiera, dimensión n. Y me dicen que son linealmente independientes. Entonces voy a empezar por escribir lo que tenemos. Tenemos que los vectores U, V y W son LI. ¿Qué significa eso? Por definición, si esos vectores son LI, significa que la siguiente ecuación con alfa, beta y zeta escalares
tiene solución única. La trivial, ¿verdad? Alfa, beta igual a zeta igual a 0. Esa es la hipótesis. Ahora sí, ¿qué me pedían? Me pedían determinar si estos vectores son LD. Me pedían verificar, ¿verdad? O bueno, decir si era falso o verdadero que esos vectores son LD. Entonces debemos analizar si los vectores UV y U más 3W son LD. Eso era lo que decía el enunciado. Bueno, ¿cómo se hace eso? Igual, por definición. No puedo aplicar ninguno de los resultados que estudiamos, ¿verdad? Son 3 vectores en cualquier dimensión. Entonces, no conozco la dimensión, no hay ningún resultado que me simplifique el trabajo. Lo tengo que hacer por definición. Entonces, se debe analizar si esos vectores son LD. Para eso, analizamos el número de soluciones de la siguiente ecuación vectorial. A por U más B por V más C por U más 3W. Uso escalares diferentes, ¿verdad? Porque es otra ecuación, son otros vectores, ¿verdad? Aquí era el vector U, V, W, aquí son el vector U, V y el vector U más 3W. Eso es otra combinación de vectores. Entonces ahora tengo que analizar el número de soluciones de esta ecuación. Para hacerlo, lo que voy a hacer es reescribir esta ecuación. Voy a reescribir junto todo lo que tenga U. Si ustedes ven, aquí hay U y por aquí hay una U, entonces me queda A más C, U. V solo hay aquí. Y W hay por acá. Entonces, reescribí esta ecuación en términos de los vectores V, U y W. ¿Para qué razón? Para usar la hipótesis. La hipótesis me dice que esta ecuación en términos de U, V y W tiene solución única. De ahí que los coeficientes, que es A más C, B y 3C, tiene que ser igual a 0. Entonces, el número de soluciones de esta ecuación depende del número de soluciones de este sistema. Y en ese caso particular, bueno, de aquí se despeja que C vale 0, de aquí la B vale 0, y si la B vale 0, yo sustituyo acá, obtengo que la A vale 0. Por lo tanto, el sistema tiene solución única. Si el sistema tiene solución única, la ecuación vectorial tiene solución única. Y puedo concluir que los vectores U, V, U más 3W son LI. Por lo tanto, era una afirmación falsa. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, esa era una pregunta. A algunos les salió esa pregunta y les salió esta otra, que son muy similares. Pero resulta que esta sí es verdadera. Este conjunto de vectores sí es linealmente dependiente.
No hay forma de decir automáticamente si estos son LI, que estos son LI o LD. No hay ninguna fórmula, ningún teorema, nada. Hay que hacer el trabajo, hay que hacer el análisis. Entonces vamos a hacer el análisis de este para que vean que este conjunto es LD. En el caso era el conjunto que me daban era LI, en este caso es LD. Es exactamente el mismo procedimiento. Voy a copiarlo para escribir menos. La hipótesis es la misma. Me dicen que U y V son, U, V y W son vectores linealmente independientes, por lo tanto, esa ecuación vectorial tiene solución única. Y me piden analizar ahora el conjunto de vectores cambia. Me piden analizar si 3U menos W, 2U menos V y U más V menos W son LD. Entonces, igual, bueno, ahora vamos a tener otra ecuación, ¿verdad? Ahora tenemos la ecuación A por 3U menos W más B por 2U menos V más C por U más V menos W. Voy a reagrupar. Todo lo que tenga U me queda 3A más 2B más C. Todo lo que tenga V me queda menos B más C. Y todo lo que tenga W me queda menos A menos C. Entonces reagrupo, ¿verdad? Igual que lo hice antes. Entonces, como esos vectores son linealmente independientes, ya cuando yo tengo la ecuación en términos de U, V y W, por hipótesis, yo puedo decir que esos coeficientes son 0. Bueno, este sistema ya no es tan directo como el anterior, pero se puede analizar el número de soluciones de ese sistema resolviendo o encontrando el valor de este determinante. ¿Por qué lo puedo hacer con el determinante? Porque es un sistema homogéneo. Yo sé que el caso de que no tenga solución está descartado. Entonces, este sistema o tiene solución única o tiene infinitas soluciones. Si este determinante da diferente de 0, tiene solución única. Si da 0, yo no podría saber. Si el sistema no fuera homogéneo, yo no podría saber. Podría tener infinitas o no solución. Pero como en homogéneo se descarta no solución, automáticamente si da 0, yo sé que tiene infinitas. Y ese determinante efectivamente da 0. Así que yo puedo afirmar que el sistema tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, la ecuación vectorial va a tener infinitas soluciones. Y entonces la conclusión es que los vectores son LD. Por lo tanto, en este caso era verdadera la afirmación. Entonces, tienen que tener cuidado, ¿verdad? Como les digo, no hay resultado mágico. No es que a mí me dicen que si estos son LI, entonces cualquier combinación lineal de ellos es LI. O sea, cualquier conjunto de vectores formados por combinaciones lineales de ellos son LI. No, vean que puede ser LI como el ejemplo anterior, pero también puede ser LD como este segundo ejemplo.
Entonces, hay que hacer el análisis. Y mucho cuidado, ¿verdad? Aquí, al lado izquierdo, yo tengo una combinación lineal de vectores. Yo no tengo una expresión de la forma x, y, z igual a 0 para igualar x, y y z a 0. Yo lo que tengo es una suma, resta, tengo combinación de vectores. Igualo los coeficientes a 0 dada la hipótesis. Ahí es donde yo utilizo la hipótesis. La hipótesis es que este sistema tiene solución única. Entonces, por esa razón, yo igualo, cuando ya agrupo en términos de U, V y W, yo igualo a 0 los coeficientes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos a hacer otra del quiz. Esta me pidieron, alguien, no sé de cuál grupo, me pidió resolver esta. Entonces la voy a resolver. Sea U ese vector 2, 0, 5, V el vector 1, 1, menos 3. Un vector W en R a la 3 que cumpla simultáneamente las condiciones siguientes. Bueno, ahí me faltó la última oración, corresponde a, supongo que decía, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizando las condiciones. Empiezo por darme W. Entonces voy a suponer que W es el vector X, Y, Z. La primera condición es W se puede expresar, ¿verdad? O es combinación lineal de U y V. ¿Qué significaba que un vector se pueda o sea combinación lineal de un conjunto de vectores dado? Bueno, que existen escalares A y B, tales que W se puede escribir como A veces el vector U más B veces el vector V. Si hago las operaciones de la derecha, me queda 2A más B, B, 5A menos 3B. Y de ahí sale un sistema de ecuaciones. X es igual a 2A más B, Y igual a B y Z igual a 5A menos 3B. Esa es la primera condición. La segunda condición es, me la pudieron haber escrito así o en notación de perpendicularidad, ¿verdad? W es perpendicular con V. O el producto punto W y V es 0. W por V. V es 1, 1 menos 3. Hago ese producto punto y me da X más Y menos Z menos 3Z igual a 0. Voy a ir de una vez juntando lo que tengo. Voy a sustituir la X, la Y y la Z por estas tres expresiones. Entonces la X es 2A más B, la Y es B y la Z es 5A menos 3B. Voy a simplificar. Sumo semejantes. Y ahí despejo cualquiera de las dos, despejo A o despejo B. Voy a despejar A. 11B sobre 13 es igual a A. Voy por la tercera condición. La tercera condición nos dice que la norma de W al cuadrado es 150 veces la norma de V al cuadrado.
Entonces, la norma de W al cuadrado es 150 por la norma de V al cuadrado. Voy a verificar que era V. Sí. Entonces, la norma de W al cuadrado sería X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2. La norma de V, vamos a ver V, es este vector. Su norma es raíz cuadrada de 11. Como está elevado al cuadrado, 11. Ahora bien, voy a sustituir en esta ecuación la X por 2A, la Y por B y la Z por 5A menos 3B. ¿2A más B? B y 3A menos 5B. No, es 5A menos 3B. Ahora bien, yo tenía que A es 11B sobre 3. Entonces voy a sustituir aquí la A por 11B sobre 3 para que me quede una única variable. Voy a sumar semejantes aquí y aquí. Ahí es 13, ¿verdad? Elevo al cuadrado. Y sumo. Por lo tanto, B es más o menos raíz cuadrada de 3. Hay dos soluciones. Había que ver cuál de las soluciones es la que aparecía dentro de las opciones. La B puede valer 13 o la B puede valer menos 13. Si la B vale 13, sustituyo y la A vale 11. O menos 11. La X era 2A. Si la X es 2A más B. Entonces 2 por 11 más 13. La Y es B. Y la Z es 5 por A menos 3 por B.
Por lo tanto, una posible solución es 35, 13, 16. O, si ustedes hacen los cálculos, X igual a menos 35, Y menos 13, y Z menos 16. Una de esas dos opciones, uno de esos dos vectores tenía que estar dentro de las opciones. ¿Alguna pregunta? Profe, creo que a la A le faltó un 1. A la A me faltó un 1. Ajá. Y un menos. Faltó el menos, sí. El menos 11. Gracias. ¿Preguntas? Voy a hacer uno que estaba en la práctica. De hecho, hay dos muy similares en la práctica y los dos me los preguntaron. Demostrar que esos puntos corresponden a los vértices de un triángulo rectángulo. Por otro lado, el ejercicio era demostrar que el triángulo era acutángulo, creo. No importa si es acutángulo, obtusángulo, rectángulo, es el mismo procedimiento, ¿verdad? Tengo que demostrar que aquí, en este caso, hay un ángulo de 90 grados. Tengo que demostrar que si es obtuso, hay un ángulo de mayor a 180 grados, o si es acutángulo, que los tres ángulos son menores de 90 grados. Ahora bien, este ejercicio es fácil, lo que pasa es que hay que tener en cuenta un detalle y por eso surge la duda. Tengo 3 puntos, ¿verdad? Digamos que yo quiero calcular el ángulo en Q. Yo quiero calcular este ángulo. Entonces, hay que tener cuidado con la dirección de los vectores. No es lo mismo calcular este ángulo con este vector en esta dirección y este vector en esta dirección, que si yo cambio la dirección de ese vector. Si yo cambio la dirección de este vector y calculo el ángulo entre este vector y este, ya no estoy calculando el ángulo en rosado, estaría calculando este ángulo de aquí. Entonces hay que tener cuidado porque la dirección es importante. Entonces, si yo quiero calcular ese ángulo en Q, tengo que calcular QP, el ángulo entre QP y QR, que no es lo mismo el ángulo entre QP y RQ o entre QR y PQ, por ejemplo. Tengo que calcularlos en esa dirección. Entonces, primero calculo los vectores. Calculo el vector QP y el vector QR. Vector QP, P menos Q. Menos 2, menos 4. 1 menos 4 menos 3 y 6 menos 5, 1. QR. Menos 1 menos 2 menos 3, menos 2 menos 4 menos 6 y 1 menos 5 menos 4. Voy a revisar. Y entonces el ángulo entre QP y QR sería arco coseno de, voy a escribir el resultado de una vez del producto punto, 12 más 18 menos 4. Entre las normas, que sería 16 más 9 más 1. 9 más 36 más 16.
Voy a colocarlo en grados. Ese ángulo me dio aproximadamente 49.24 grados. Todavía no sé si es rectángulo, ¿verdad? Tiene que darme un ángulo de 90 grados para afirmar que es rectángulo. Bueno, ahora voy a calcular el ángulo en P. Entonces tengo que calcular en esta dirección los vectores. Entonces tengo que calcular PQ y PR. En esa dirección es que está formado ese ángulo, ¿verdad? Yo necesito este ángulo es el que corresponde al triángulo, ¿verdad? Entonces calculo el ángulo, bueno, perdón, los vectores. 2 menos 2, 4. 4 menos 1 y 5 menos 6. Ese sería PQ. Ahora, PR, menos 1 menos 2, menos 2 menos 1 y 1 menos 6. Ese sería PR. Y ahora calculo el ángulo. Hago el producto punto que sería 4 menos 9 más 5, 0. Ahí está el ángulo de 90 grados, ¿verdad? El ángulo para el cual el coseno es 0, no importa en realidad cuál sea el denominador. Voy a poner las normas, pero no hace falta, ¿verdad? Ya sé que cualquier número que haya ahí, en ese denominador, diferente de 0, obviamente, va a dar 0. Pero bueno. No hace falta, es más, si yo hubiera calculado este ángulo de primero, ni siquiera hacía falta calcular los demás, porque lo que me pedían demostrar era que el triángulo es rectángulo. Ya yo haber encontrado, perdón, el ángulo de 90 grados, ya puedo afirmar que ese triángulo es rectángulo. Ahora bien, voy a hacer referencia al otro ángulo que falta. El ángulo en R, los vectores tienen que tener esta dirección, ¿verdad? Tengo que calcular RQ y RP, si quisiera calcularlo. Ahora, si ya yo tengo dos ángulos, el tercero no hace falta que lo haga con la fórmula. ¿Lo puedo hacer o lo puedo hacer sabiendo que la suma de los ángulos internos es 180? Lo que quería resaltar con este ejercicio, no importa si me están hablando de un triángulo, de un paralelogramo, si yo voy a calcular el ángulo de dos vectores, la dirección importa, ¿verdad? Entonces, si yo necesito un ángulo en específico, tengo que tener cuidado con la dirección. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un ejercicio de puntos colineales. Yo les mencioné el concepto de puntos colineales, el concepto de puntos coplanares y el concepto de vectores coplanares. Hicimos un ejemplo de vectores coplanares. Vamos a hacer ahora un ejemplo de puntos colineales. Por definición, dos puntos son colineales, dos o más puntos son colineales si existe una recta que los contiene. Entonces, verificar que dos o más puntos son colineales es muy sencillo. En este caso no es un ejercicio de verificación, ¿verdad? Sino que me piden el valor de esta constante K, de ese parámetro K, para que los puntos sean colineales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, el ejercicio es exactamente igual si lo que me piden es verificar. Yo tengo 3 puntos. Voy a tomar 2 de ellos, cualesquiera. Voy a hallar la ecuación de la recta que los contiene
y verifico que el tercer, y si hay un cuarto y un quinto, el número que sea, verifico que los restantes satisfagan la ecuación de la recta. Ya todo eso ustedes lo saben hacer. En este caso, dado que hay un parámetro, yo voy a tomar estos dos puntos para hallar la ecuación de la recta. Entonces voy a llamarle L, voy a hallar la ecuación de la recta que contiene o que pasa por esos dos puntos. Para eso necesito un vector director. Voy a tomar como vector director el vector PQ. 0 menos 1, 2 menos 1 y 1 menos 2. Ese va a ser mi vector director. Listo. Ya puedo plantear la ecuación de L. ¿Cuál punto tomo? Cualquiera. Voy a tomar Q. Entonces ya hallé la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya sabemos que la recta pasa por esos puntos. Nos falta verificar que R pase por ese punto. O más bien, en este caso, queremos hallar el valor de K para que R esté en esa recta o la recta pase por R. Entonces, queremos que R pase por L. ¿Qué significa eso? Que R debe satisfacer la ecuación de L. Es decir, que K2, 1 sea igual, bueno, que satisface, ¿verdad? ¿Cómo sé yo si un punto satisface la ecuación de una recta? No, yo lo sustituyo y todos estos números se tienen que generar con el mismo t. Si me da un t diferente para alguno de ellos, ya ese punto no pertenece a la recta. Efectivamente, la tercera coordenada se genera con t igual a 0 y la segunda coordenada se genera con t igual a 0. Para ese punto pertenecer, la primera también se tendría que generar con t igual a 0, por lo tanto la k vale 0. Estas dos me tenían que haber dado igual, dado que eran las coordenadas conocidas, me tenían que dar el mismo t. Si todo el punto fuera conocido y simplemente me piden verificar que son colineales, bueno, ese punto va a estar en la recta si aquí yo obtengo el mismo t para todas las coordenadas. Si alguno de ellos es diferente, la conclusión es que el punto no está en la recta y por lo tanto los puntos no serían colineales. En este caso queremos el valor de K para que sean colineales. Bueno, los puntos son colineales si la K toma el valor de 0. En cualquier otro caso no serían colineales. Esto es 3 puntos colineales. El ejercicio podría ser perfectamente, por ejemplo, 5 puntos coplanares. Si a mí me dicen, verifique que estos 5 puntos son coplanares, ¿qué hago yo? Bueno, para rectas yo tomo 2 de ellos para plantear la ecuación. Para plano yo necesito 3. Entonces, si tuviera 5 puntos, yo agarro 3, planteo la ecuación del plano y los restantes 2 puntos deben satisfacer la ecuación del plano. Si yo aquí hubiera tenido 4 puntos, verificar que 4 puntos son colineales. Bueno, yo agarro cualesquiera 2 de ellos, saco la ecuación de la recta y verifico que los otros 2 satisfacen esa ecuación. Si fueran vectores coplanares, bueno, nosotros vimos un ejemplo de vectores coplanares, pero usamos un resultado
para verificar que n vectores son coplanares en R a la n, usando el determinante. Si tengo más vectores, ¿verdad? 4 vectores coplanares, bueno, yo puedo tomar 2 de ellos. Saco la ecuación del plano y verifico que los otros 2 estén contenidos en el plano, hablando ya de vectores, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Profe, en eso que usted estaba diciendo sobre verificar, digamos, en este caso si fueran 4, uno hace la recta y luego verifica uno por uno. Los restantes. Ya usted, si usted agarró 2, ya usted sabe y planteó y determinó correctamente la ecuación, ya usted sabe que esos 2 van a satisfacer la ecuación de la recta. Entonces trabaja los restantes. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer el siguiente ejercicio que me lo preguntaron y es de la práctica. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1, 2, menos 3 es perpendicular a ese vector y se corta con esa recta. Sea L la recta buscada. Hay 3 condiciones. P pertenece a L, donde P es el punto menos 1, 2, menos 3. L es perpendicular a V, con V el vector 6, menos 2, menos 3. Pero además se corta con L1. ¿Qué saco de esa tercera condición? ¿Qué significa? Que la recta que ande yo buscando se corte con la recta L1. Bueno, se intersequen, ¿verdad? Lo mismo. Significa que el punto de intersección también pertenece a L1. Esas serían las 3 condiciones. Entonces, en realidad yo tengo 2 puntos que deben pertenecer a la recta. Tengo el punto P y el punto I. Voy a suponer que ese punto es de la forma ABC. Ese punto no lo conozco. Entonces, sea I, ABC. Entonces, ese es el punto de intersección, ¿verdad? Voy a darme I como ese punto de intersección. Si W es un vector director de L, yo podría calcular W o puedo tomar como vector director el vector PI, dado que P y I son puntos de la recta. Lo que hicimos acá, ¿verdad? P y Q eran puntos de la recta. Yo tomé PQ como vector director. Bueno, P y I son puntos de la recta. Voy a tomar como vector director PI, es decir, el vector A más 1, B menos 2, C más 3. Ese va a ser mi vector director. Ahora bien, de la segunda condición, tenemos que L es perpendicular a este vector V.
Es decir, que el producto punto entre W y V es 0. Voy a hacer ese producto punto. Entonces, tengo una ecuación. Voy a dejarla por ahí. Tengo una ecuación y 3 incógnitas. Necesito al menos otras 2 ecuaciones. Voy a ver, todavía en realidad no he hecho nada con lo de que Y sea punto de intersección. Yo supuse que Y era este vector. Como es un punto de intersección, pertenece a L y entonces tomé como vector director de L el vector PI. Pero todavía no he hecho nada con que sea un punto de intersección. Como I es punto de intersección y satisface la ecuación de ambas rectas, tanto de L como de L1, pero la que conozco es la de L1, entonces satisface la ecuación de L1. Voy a poner o a escribir las ecuaciones paramétricas de L1. ¿Por qué? Porque me dan las simétricas. Entonces yo hago T igual a X menos 1 entre 3, entonces tengo 3T más 1 es igual a X. Hago lo mismo para Y más 1, igualo esto a T y obtengo que 2T menos 1 es igual a Y. Y menos 5T más 3 es igual a Z. El punto I satisface esas ecuaciones. Entonces yo sé que A es igual a 3T más 1, B es igual a 2T menos 1 y C es igual a menos 5T más 3. Recuerden que I tiene coordenadas A, B, C. Entonces la X satisface la ecuación de la X, ¿verdad? A satisface esta ecuación, B satisface esta ecuación y C satisface esta ecuación. Entonces, en realidad voy a tener un sistema 4x4. Ya tenía esta ecuación y ahora le voy a sumar estas 3 ecuaciones. Muy fácil, voy a sustituir aquí la A, la B y la C por la expresión correspondiente. Entonces, tengo que 6 por A más 1. Entonces, me queda 3T más 2, ¿verdad? Sustituyo aquí la A por 3T más 1 y hay un 1 por aquí, por eso me queda 3T más 2. B menos 2 me quedaría 2T menos 2 y C más 3. Entonces me quedaría menos 5T más 6. Voy a simplificar. Simplifico. Voy a revisar 3T más 2, 2T menos 2 y menos 3. Bueno, la ecuación está aquí arriba. 6 menos 2 menos 3. Ajá. A más 1. 3T más 2. B menos 2. 2T menos 2. Y C más 3. Menos 5T más 6. Y sumo. ¿No sería 2T menos 3? ¿A dónde? Aquí. Ajá.
Vamos a ver. 2t, sí. 2t menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, sí. No hay ningún otro error. C más 3, ok. Voy a sumar semejantes. 18 menos 4 más 15. Y bueno, la constante es 0, porque 12 más 6, 18 menos 18, 0. De ahí se obtiene que la t vale 0. Si la t vale 0, entonces la a vale 1, la b menos 1 y la c menos 1. Y la c, 3. Es decir, que I es el punto 1 menos 1, 3. Luego, si A, B y C toma esos valores, ya tenemos el vector director. El vector director era, voy a copiarlo. A más 1, es decir, 2. B menos 2, es decir, menos 3. Y C más 3, es decir, 6. Ya con el vector director y cualquiera de los dos puntos, puedo tomar I o puedo tomar P, cualquiera, los dos están en la recta, puedo dar la ecuación. Voy a tomar I ya que lo tengo aquí a la vista. Por lo tanto, esa es la ecuación que satisface las tres condiciones dadas. P está en L, L es perpendicular a ese vector W y además interseca a esta recta L1. Entonces es un ejercicio un poquito diferente a los que trabajamos en clase, pero no tenía nada nuevo, ¿verdad? Simplemente pues comenzaba por darme el punto de intersección. Tomando como incógnita, se podría tomar como incógnita el vector director, pero se complica un poquito el análisis, tampoco mucho, pero es más fácil tomar como incógnita el punto de intersección. Para tener dos puntos, ya tenía P y este otro punto también pertenece a L. Entonces, dado que yo tengo dos puntos, puedo sacar el vector director. Saco el vector director. Ese vector director va a ser perpendicular al vector V dado, porque la recta, bueno, la recta es perpendicular, ¿sí? Entonces el producto punto da 0. Ahora bien, ¿qué significa que I sea punto de intersección? Bueno, satisface las dos ecuaciones, particularmente la de L1, que es la que conozco, así que A, B y C satisfacen las ecuaciones. Sustituyo en la única ecuación que teníamos, la A, la B y la C, y despejo la T. Me devuelvo con T, puedo averiguar A, B y C, y ya tengo. Esto en realidad ni lo necesitábamos calcular, porque ya teníamos la forma del vector director. Y esa sería la ecuación de la recta. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer el siguiente que también es de la práctica. Considere los puntos A y B, hallar el punto C de esa recta, tal que el ángulo formado por los vectores AB y AC es pi tercios. Voy a suponer que C es el punto ABC. Lo mismo de antes. Como C pertenece a L, se satisface la ecuación.
Es decir, las coordenadas X va a ser igual a 1 más t. La coordenada Y va a ser igual a menos 1 más t. Y la coordenada Z es 1. Eso simplifica muchísimo el trabajo porque vean que en realidad ya no voy a tener 3 incógnitas, voy a tener 2. ¿Por qué? Porque la C siempre es 1. Pero además ya no voy a dejarlas como A y como B, sino que las voy a dejar como 1 más T y menos 1 más T. Es decir, tengo una única incógnita. La T. Ahora bien, dice el ángulo formado por los vectores AB, entonces voy a calcular AB y voy a calcular AC. A y B son conocidos, entonces eso es un vector conocido. 3 menos 3, 0, menos 2, menos 1, menos 3 y 4, menos 1, 3. Ese sería el vector AB. El vector AC lo voy a calcular, ¿verdad? Este es C y este es A. Entonces tengo 1 más T menos 3. Menos 1 más T menos 1. Y 1 menos 1, 0. Así que estos son los dos vectores cuyo ángulo entre ellos debe ser pi tercios. Sabemos que cos de pi tercios va a ser igual al producto punto entre ellos dividido entre la norma de cada uno de ellos. La norma del primer vector de AB es raíz de 18 y la norma de este vector, la norma de ese vector es raíz cuadrada de t menos 2 a la 2 más t menos 2 a la 2. Entonces lo voy a escribir como raíz cuadrada de 2t menos 2 al cuadrado. Ese cos de pi tercios lo puedo calcular, pero voy a dejarlo por ahí para ahorita explicar algo. Hago el producto punto del numerador. Raíz de 18 lo puedo escribir como 3 raíz de 2. Y ese radical, raíz cuadrada de 2t menos 2 al cuadrado, puedo escribirlo como valor absoluto de t menos 2 por raíz de 2. Recuerden aquella propiedad, ¿verdad? De números reales. La raíz enésima de a la n es valor absoluto de a si n es par. Por lo tanto, raíz cuadrada de t menos 2 a la 2 es valor absoluto de t menos 2. Por ahí puedo simplificar un poco. Puedo simplificar este 3 con este 3 y raíz de 2 con raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2, 2. Ahora bien, aquí es el detalle del por qué no había calculado coseno de pi tercios. Yo quiero que coseno de pi tercios, o tengo que coseno de pi tercios es igual a esta expresión. Todos sabemos que el coseno de pi tercios es un ángulo en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, un ángulo, el coseno de un ángulo, bueno, todas las razones trigonométricas son positivas. Yo quiero, que esta expresión sea positiva porque sé que coseno de pi tercios es positivo.
Por lo tanto, este menos de aquí, bueno, debería poder simplificárseme. Bueno, vamos a ver. Para que esta, y bueno, y sé, yo lo puedo calcular, ¿verdad? Sé que coseno de pi tercios es 1/2. Para que aquí me dé 1/2, bueno, voy a tener que sustituir el valor absoluto de t menos 2 por el opuesto de t menos 2. ¿Y cuándo sucede esta igualdad? Cuando la t es menor que 2. ¿Por qué razón? Si lo que está aquí adentro es negativo, yo tengo que colocar un menos aquí adelante para asegurarme de que le quito el negativo y quede positivo, porque un valor absoluto siempre es positivo. Por lo tanto, si yo supongo t menor que 2, yo puedo sustituir ese valor absoluto por menos t menos 2, simplifico, y llego a una igualdad verdadera. Y ese es para los que intentaron trabajar el ejercicio, porque es un ejercicio de la práctica, que me preguntaron ayer, por eso quise resolverlo. En realidad tiene infinitas soluciones. Cualquier punto de la forma 1 más t menos 1 más t, 1 con t menor que 2, esta es la condición para que se dé la igualdad, con t menor que 2 satisface el problema o es solución al ejercicio. Pueden probar, por ejemplo, con t igual a 0, por aquí se obtiene el vector menos 2, 0, calculan el ángulo con este vector y debería darles pi tercios. Si sustituyen la t por t igual a menos 8, por ejemplo, bueno, aquí es menos 10, 0, calculan el ángulo, debería darles pi tercio. Y puede ser hasta t irracional, ¿verdad? Puede ser menos raíz de 3, cualquier número que satisfaga la condición de ser menor que 2, genera un vector aquí, tal que el ángulo de ese vector con este es pi tercios. Entonces tiene infinitas soluciones. ¿Alguna pregunta? Profe, porque es que se podía usar que A es igual a 1 más T, B es tal y C es tal. Porque me están diciendo que C es un punto de la recta. Hallar el punto de la recta. Entonces ya yo sé que C pertenece a L. Como C pertenece a L, satisface esta ecuación. Por eso la A va a ser 1 más T, la B menos 1 más T y la C 1. Sí, es que esos ejercicios de hallar el punto que está dentro de algo, no sé, yo he hecho varios y todavía no lo entiendo. Que pertenece a algo, sí, hay que tener cuidado. Si pertenece a un plano, satisface la ecuación del plano. Si pertenece a una recta, satisface la ecuación de la recta. Si es un punto de intersección entre rectas, satisface las dos ecuaciones de las rectas. Si es un punto de intersección de una recta y un plano, satisface la ecuación de la recta y la ecuación del plano. Entonces, sí, hay que ver exactamente qué es lo que dice el enunciado. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces estos eran los ejercicios que tenía para hoy. Nada nuevo, ¿verdad? La materia la terminamos el miércoles. Era simplemente para repasar algunos aspectos y algunos ejercicios que han estado trabajando ustedes y han tenido dificultad, tanto del quiz como de la práctica. Entonces, hasta acá terminamos la clase de hoy. Muchas gracias a todos por la atención. Recuerden que esta semana que viene las consultas continúan en el mismo horario, miércoles, jueves y viernes. Pueden escribirme sin ningún problema. Yo voy a estar en consulta, de hecho, hasta la siguiente semana para los que van a Repo. También la consulta continúa de aquí hasta el examen de reposición. Entonces, éxitos en el examen. Espero
espero que la mayoría ya sea el quiz y el examen sean las últimas evaluaciones, ¿verdad? Que la menor cantidad de personas vayan al repo. Y con esto terminamos lo que son las lecciones. Continuamos en consulta, así que continuamos en comunicación. Profe, en este punto sí, ya le puedo preguntar aquí el ejercicio. ¿Sí? Ok, usted podría revisar en Telegram. Se lo había mandado por ahí. Era el último. Que no tiene preguntas o dudas, puede retirarse, no hay problema. Voy a copiar el enunciado para no escribirlo. Voy a buscarlo acá en... Está bien. Dice, hallar la ecuación del plano, la ecuación normal, bueno, la cartesiana supongo, que pasa por la intersección de esos dos planos y es perpendicular a ese otro plano. Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar la intersección entre esos dos planos. Entonces recuerden que esta es la intersección que lleva más trabajo algebraico de las tres posibles que podemos tener o que hemos estudiado. Intersección entre recta, intersección recta plana, intersección entre planos. Esta es la que lleva un poco más de trabajo. Hay que resolver ese sistema usando Gauss-Jordan, ni modo, ¿verdad? Vamos a obtener la matriz reducida. Y ahí ni modo, no hay mucha opción tampoco, ¿verdad? Yo siempre que puedo trato de evitar fracciones, pero en algunos casos ni modo, ¿verdad? Toca trabajar con fracciones, hay que tener el doble de cuidado, ¿verdad? Porque si ya con enteros uno a veces comete errores de signo, de cálculo, con fracciones es más probable cometer errores. Entonces hay que tener el doble de cuidado. Multiplico por 1/2 la fila 1. Formo el 0 de acá. Menos 4 por menos 1/2, 2 positivo más 3, 5. Menos 4 por 3 medios. Menos 6, menos 1, menos 7.
Menos 4 más 1, menos 3. Formo el 1. Si identifican algún error de cálculo, me dicen. Voy a revisar ahí, menos 4, 2 positivo más 3, 5, menos 4, menos 6, menos 1, menos 4 más 1. Y ahora formo el 0. Por aquí es 0. Voy a ayudarme con la calculadora ahí. Un medio por menos 3 quintos más 1. Y ya ahí está la matriz reducida. Puedo escribir, si quieren, de una vez la ecuación de la recta. La recta de intersección va a ser x igual a 7 sobre 10 menos 4 quintos t. Lleva a ser igual a menos 3 quintos más 7 quintos t. Y z va a ser t. Esta es la recta de intersección entre los dos planos. Así que el vector director de esa recta, no sé si le llamo L a esa recta, no sé si, no había nombres. Si le llamo L a esa recta, el vector director de L es el vector menos 4 quintos, 7 quintos, 1. Ahora bien, el plano debe pasar por esa recta. Por lo tanto, el vector director del plano es perpendicular al vector director de esa recta. Además, el plano es perpendicular a este plano. Ese plano tiene vector normal 3 menos 4 menos 2. Yo podría... Profe, otra vez, ¿qué es lo que acaba de decir, lo de la recta? Que si el plano pasa por esa recta, la recta está contenida en el plano. Ok, entonces es paralela. No, no es paralela. Es paralela, sí, si está contenida es paralela. Pero entonces el vector normal va a ser perpendicular al vector directo. Parece que lo guardó usted, ¿no? Ajá. Entonces, sea pi el plano buscado, entonces yo puedo tomar como vector normal el producto cruz entre este vector y el vector puedo tomar como producto, como vector normal ese vector. Voy a hacer el cálculo acá de ese producto cruz. Menos 4 quintos, 7 quintos,
1, 3 menos 4 menos 2. Para no trabajar con fracciones, ¿verdad? Puedo tomar como vector director ese vector o cualquiera paralelo a ese. Aquí copié mal, es menos 1. Entonces, en vez de trabajar con ese, voy a llamarle NP o voy a trabajar con el vector 6, 7, menos 5. Recuerden que yo puedo tomar cualquiera paralelo a ese. Bueno, voy a tomar este. Entonces ya tengo el vector normal, ya tengo casi todo el trabajo hecho. ¿Qué me falta? Me falta un punto del plano para poder dar la ecuación. ¿Qué punto voy a tomar? Voy a tomar el punto que identifico de la recta. Yo sé que el punto 7 sobre 10 menos 3 sobre 5, 0, pertenece a la recta y al plano, porque la recta está contenida en el plano. Entonces, yo sé que 6x más 7y menos 5 va a ser igual al producto punto de 7 sobre 10 menos 3 sobre 5, 0 con 6, 7 menos 5. Ahí me faltó una z. Me está dando 0. Voy a verificar. Profe, sí, a 0. Sí, bueno. 7 sobre 10 por 6 menos 3 quintos por 7, 0. Entonces esa era la solución de ese ejercicio. Había que hallar la ecuación de la recta, que es la intersección entre esos dos planos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el plano pasa por esa recta, es decir, la recta está contenida en el plano. Si la recta está contenida en el plano, el vector normal debe ser perpendicular al vector director. Por lo tanto, hago el producto cruz. Es más, desde aquí, si ya no quería trabajar, es más, hasta es más conveniente haber tomado como vector director el punto menos 4, 7, 5, para que este cálculo fuera más sencillo. Trabajar desde aquí con enteros. Yo, bueno, calculé y luego multipliqué por 5, pero pude haber tomado como vector director de la recta el vector menos 4, 7, 1 y haber calculado aquí el producto cruz con menos 4, 7, 1. Desde ahí para evitar trabajar fracciones. Después necesitaba un punto. Bueno, ¿de dónde saco ese punto? Porque no me lo dan. Yo sé que la recta está contenida en el plano, por lo tanto puedo tomar como punto cualquier punto de la recta, particularmente el que identifico a simple vista, este de acá. Y esa sería la ecuación. Profe, otra vez, ¿por qué en la parte de que se está sacando n? O sea, sé que está utilizando el vector director, pero lo está multiplicando por el del plano, del otro plano. Porque el plano es perpendicular a ese plano. Me están diciendo que esta recta está contenida en el plano y además el plano es perpendicular a este plano. Entonces, si el plano es perpendicular a un plano dado, los vectores normales de los planos son perpendiculares. Entonces, yo tengo que el vector normal es perpendicular a este vector director y es perpendicular a este vector normal. Un vector que satisface eso es el vector producto cruz. Ah, ok. Necesito un vector perpendicular a dos vectores dados. El vector dado es el vector director de la recta y el vector normal del plano. Entonces hago el producto cruz de esos dos vectores.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, gracias a todos.